la presentación. Ahí también se encuentra Cristian, mi compañero, también va a estar acá asistiéndonos y dándonos soporte. Cualquier duda o consulta que haya, vamos a estar ahí respondiendo por el chat. Y un poco la intención, tal como estuvimos conversando por WhatsApp, por correo y por Instagram, el día de hoy es poder conversar un poco acerca de lo que es la innovación en la industria de construcción y qué tecnologías hoy están disponibles para poder documentar lo que es el proyecto y acá un poco a modo de rápida enumeración, algunos conceptos que vemos a menudo en la industria y qué es lo que podemos empezar a hacer el día de hoy para empezar a documentar y a mostrar nuestros proyectos de nuevas maneras en el mercado. ¿Qué es lo que te vas a llevar al terminar este pequeño workshop? Es saber lo último en tecnología para poder documentar los proyectos y saber qué es lo más adecuado a aplicar según el tipo de proyecto que se esté llevando a cabo, ya sea quizás un proyecto de pequeña envergadura, de gran envergadura, saber qué es lo más adecuado para ese tipo de proyecto. Obviamente que dudas o consultas vamos a ir respondiendo, así que ahí estamos ahí para disposición. A nivel de problemática que ocurre mucho en la industria de construcción es que hay un gran porcentaje de tareas que se hacen por reelaboración, es decir, tareas que tenemos que volver a hacer, y esto ocurre muchas veces porque no tenemos un correcto seguimiento del proyecto y termina dando por resultado que tengamos un sobrecosto. Por eso siempre cuando hacen presupuestos en las obras tenemos que estar cotizando con un 10% encima o un 15% porque pueden ocurrir sucesos que la experiencia demuestra que andan esos porcentuales por tener que volver a hacer tareas porque justamente no se hizo un seguimiento adecuado de las mismas. Y es ahí que nos preguntamos por qué pasa esto, digamos, por qué la construcción es una industria tan anticuada y que hoy en día en otras industrias que aplican la tecnología de forma tan rápida, por qué en la construcción es tan difícil aplicar cosas nuevas, equipamientos nuevos, nuevas metodologías. Y la pregunta a esto, y es un poco la fórmula que genera este caos en los proyectos, es justamente que todos los servicios nos juegan en contra. No tenemos electricidad, no tenemos internet, la lluvia, que muchas veces afecta los momentos de obra, todas las tareas manuales que venimos llevando a cabo, la cantidad de personas que hay, externas e internas, los movimientos que ocurren en obra, lo que hoy está en un lugar, mañana no está, y obviamente las metodologías nuevas que muchas veces juegan en contra de las tradiciones que se vienen haciendo. Entonces, todo este conjunto de temas hace que la obra sea un terreno inhóspito, donde es muy caótico y problemático, donde uno quiere innovar, siempre se topa con mucha cantidad de problemas y eso hace que sea muy difícil poder implementar innovaciones porque cuando planteamos algo o dura poco o hay muchas variables que terminan haciendo que después no pueda perdurar en el tiempo esa innovación que estamos proponiendo. Entonces, entendiendo esto, es que hay ciertas tecnologías que han podido traspasar todas esta serie de problemáticas recurrentes en la obra y han podido resolver este problema o que se encuentran en ese progreso. El primer concepto a conversar antes de ir a tecnologías específicas es la necesidad de capturar esta realidad o reality capture. ¿Para qué nos sirve poder capturar la realidad? Para justamente poder tener una documentación o un modelo digital, un gemelo digital, que nos permite tener datos concisos y súper precisos de nuestra obra para poder empezar a tomar decisiones en base a eso. Entonces, la pregunta es, si yo tengo ese gemelo digital, ¿qué es lo que puedo hacer? Y para tener ese gemelo, primero tengo que generarlo, documentarlo. Ese sería el concepto de capturar esa realidad del proyecto. Una vez que tengo este gemelo digital, es donde empiezo a tener un montón de información valiosa del proyecto para empezar a tomar decisiones en base a eso. Por ejemplo, acá se mencionan algunas de las 4 más importantes, que puede ser lo que es el monitoreo y control, simulación y predicción. Nos pasó conversando con clientes donde el tener un modelo digital justamente les permite anticiparse que si una cañería va a pasar o no por un lugar y si eso después va a interferir en la obra y saberlo de antemano es algo súper valioso que nos evita después dolores de cabeza en un futuro. Entonces, este concepto de gemelo digital
obviamente que nos permite tener data y hay tecnologías que permiten generar justamente estos modelos digitales para anticiparnos a los problemas recurrentes que pueden ocurrir en el proyecto. Y obviamente, como la obra es un ente vivo, una vez que entregamos el proyecto, ¿qué es lo que permite? Tener documentación para entregarla a nuestro cliente o comitente, para que también sepa, por ejemplo, dónde está la cañería de aire acondicionado. Entonces, este gemelo digital permite justamente darle como una radiografía al cliente de cómo fue su obra durante el proceso de construcción, para que después no genere también sobrecostos en un futuro. Entonces, ahí vimos un poco estos dos conceptos de la captura de realidad para poder tener el gemelo digital. Y ahora la pregunta es, cuando estemos generando ese contenido, ese gemelo digital o esa realidad de la obra, estas imágenes que vamos a tener o videos siempre pueden ser utilizadas para dos fines. Pueden ser utilizadas para un fin técnico de productividad, de seguridad, y al mismo tiempo, si tenemos esas imágenes, también se le puede aprovechar otra orientación, que es la parte más marketinera o comercial, porque al fin y al cabo tenemos un momento actual de la obra que podemos mostrar a los clientes y usarlo también como herramienta comercial. Entonces, todo lo que vamos a ver va a tener como esas dos vertientes, va a poder utilizarse tanto a nivel técnico como a nivel comercial en las obras. Y la pregunta del millón, bueno, ¿cómo hacemos entonces para documentar la realidad de la obra? ¿Qué herramientas tenemos hoy disponibles que nos permitan hacerlo? Y es ahí donde acá entramos en un poquito el tema, ¿no? Que cuanto nosotros más queramos tener el seguimiento detallado sobre la obra y dependamos de terceros en esa documentación, ya sea una persona que capture fotos, se haga fotografía con un sistema de LiDAR o Matterport o 360, empieza a ser muy bueno quizás el producto, pero después es difícil de sostenerlo en el tiempo. Entonces es ahí donde hay modelos que son más tradicionales de poder capturar esa realidad, y hay modelos que son más innovadores que justamente nos permiten hacerlo de forma autónoma sin que haya una persona de por medio interactuando para generar esa captura del proyecto. Yendo ahora sí de lleno a las tecnologías, digamos, que hoy permiten justamente documentar y mostrar lo que son los proyectos, encontramos, estas son a modo de enumeración, algunas de las tecnologías y también cuáles de ellas dependen de la persona para que esto se sostenga y cuáles dependen de algo que es sistemático y que nos va a dar esa información directa. Entonces, cada una de estas, obviamente que tiene sus pros y sus contras, y son un poco las tecnologías que hoy en día están marcando tendencia a la hora de documentar los proyectos de construcción. Obviamente que seguramente los participantes han escuchado algo de lo que es fotogrametría con dron, el modelo BIM, lo de IA que hoy en día está en novedad, obviamente cámaras de timelapse y realidad aumentada, realidad virtual, que está en auge. Entonces son algunas tecnologías que hoy en día marcan tendencia. Y un poco a la hora de dividir estos equipos, siempre ocurre que unos son dispositivos de captura, que son justamente el equipo físico, el hardware que utilizo, y después el software que va de la mano. Entonces, hay algunos que son automáticos, que no dependen de una persona, otros que son manuales, y lo mismo hay software que trabajan de forma automática y software que trabajan de forma manual o que requieren a una persona que le esté dando información para que funcionen. Una vez que estas combinatorias son infinitas, yo puedo tener una solución que se combine con una solución de software, y eso justamente lo que forma es una solución, es decir, un conjunto que me da una respuesta, una entrega de servicio de software que me da un resultado. Entonces, acá hay algunas combinatorias ya existentes al día de hoy, donde yo puedo tener, por ejemplo, un celular o una cámara que genera un contenido y que después un software de forma automática me da una respuesta sobre eso que capturó. Y yo no tuve que cargar ningún dato manual, ni poner que el grado de sacar una foto a la pared para que se calcule algo, cargar un dato manualmente, sino que todo lo hizo un sistema que capturó y después automáticamente un sistema de software que lo procesó. Y no hubo ningún tipo de interferencia humana en ese traslado de tareas, digamos. Y obviamente que cada una de estas combinatorias va a dar un resultado diferente según el tipo de proyecto que tenemos que llevar a cabo o documentar. Y aquí un poco vemos la curva de aprendizaje y la dificultad de aplicación, es decir, hay soluciones que son más simples a la hora de aplicar en un proyecto y hay soluciones que quizás son resultados muy positivos, pero al mismo tiempo tienen una gran curva de aprendizaje lenta en el sentido de que tarda mucho aplicarlo en el proyecto. Entonces,
aquí a modo de mención vemos que quizás hay algunas tecnologías que se pueden reutilizar en proyectos a futuro y son fáciles de aplicar, en cambio otras tecnologías que permiten quizás un resultado mucho mejor a nivel, por ejemplo, visual o de data del proyecto, pero también involucra que la persona esté cargando información manualmente para poder hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si hacemos, por ejemplo, un modelo en BIM, hacemos ese proyecto, quizás nos demora un montón, lo vamos actualizando, termina ese proyecto y no es que ese modelo BIM lo podemos transferir a nueva obra, sino que tenemos que volver a empezar desde cero, volver a formar toda esa documentación para el nuevo proyecto. Y lo mismo si hacemos imágenes con dron, por ejemplo, ese contenido no es que lo vamos a poder reutilizar en el nuevo proyecto. Entonces, estos son un poco como dónde se ubican en cuanto a complejidad cada una de estas tecnologías. Y lo importante tener en cuenta cuando analizamos estos puntos es entender cuáles van a permanecer en el tiempo o no. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si yo dependo de una persona que vaya a sacar fotogrametría con dron y me vaya a hacer videos con dron de la obra, es poco probable de que eso pueda perdurar en el tiempo, a largo plazo, ese proceso, porque hay muchas dependencias para que eso funcione. Entonces, el resultado puede ser excelente, al mismo tiempo la dependencia de una persona que esté llevando a cabo es muy alta. Entonces, eso sería un poco como el panorama de por dónde es el camino a empezar y por dónde, hasta dónde uno puede llegar como en la forma en la que documenta sus proyectos. Yendo a lo que es el modelo 3D y el contenido con dron, obviamente lo que nos va a permitir es hacer un ortofotograma 2D. Esto lo que permite es tener como una especie de vista satelital donde puedo tomar medidas, superficies y en el modelo 3D áreas también. Entonces puedo medir específicamente cómo fue mi obra avanzando en cada momento. Obviamente que lo ideal es una vez cada 30 días poder actualizar este modelo 3D, que se hace automáticamente con 9 de puntos que se puede hacer con dron, y esos son como mapas vivos o planos vivos de nuestra obra que podemos ir sacando un montón de información valiosa para entender exactamente lo que está ocurriendo y a nivel comparativo entender esas evoluciones. Tendríamos como 10 fotos, si son 10 meses, por ejemplo, de cómo fue avanzando nuestra obra en cada momento. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Obviamente las mediciones y las comparaciones temporales, y lo que tiene de negativo quizás es que dependemos de varios factores. Tengo que ir a levantar el dron, volar el dron, dependo del clima, después tengo que procesar 6.000 imágenes para armar un modelo 3D, después subirlo a la nube, entonces requiere cierta dificultad a la hora de procesamiento, pero el resultado que se logra es excelente, tanto a la hora visual de mostrar un proyecto, como al mismo tiempo de poder medir o sacar información técnica del mismo. Aquí vemos un ejemplo del antes y el después. La alternativa de poder tener imágenes, no es una imagen, sino que de verdad cada una de estas está compuesta por una serie de imágenes con un margen de superposición entre cada tirada de fotos, y de esa manera el dron va sacando las imágenes y nos va formando como un píxel, por llamarlo, más grande, que después se va compaginando con el otro y va armando como este mapa súper detallado del proyecto, y después podemos ir teniendo como el antes y el después. Y obviamente que también nos da un modelo tridimensional del proyecto cuando usamos esta tecnología de los drones en obra. Aquí vamos un poco a modo de resumen, y una aplicación que es súper adecuada para esto es Drone Deploy, que es gratis. Obviamente que se requiere tener el dron, que eso es una inversión inicial elevada, pero lo que permite es que vos justamente le puedas trazar en tu proyecto la zona, delimitar la zona que haga el mapeo, y automáticamente el dron se eleva y hace la tarea. Obviamente que tiene que estar una persona viendo, obviamente, que el dron haga correctamente la tarea, y el equipo se encarga de llevarla a cabo. Y obviamente, como punto positivo, lo hemos comentado, y el negativo es que justamente dependemos del clima. Pensemos que ese día capaz tenemos hormigón o queremos hacer algún punto y está lloviendo o está húmedo y hay un problema con el dron. Ese día importante quizás no podemos tener esa capa o ese punto del proyecto que era importante. Y acá Drone Deploy es una herramienta que justamente se vincula con los drones más famosos, que son los DJI, para obras, y justamente se pueden generar estos modelos tridimensionales y imágenes también JPG de nuestro proyecto. Y yendo más hacia otras alternativas que también permiten documentar ya en vez desde afuera, de la cáscara, desde adentro, el escaneo con Matterport lo que también permite es hacer eso mismo que hacíamos con el dron, pero desde adentro del proyecto. Entonces,
Es una cámara con varios sensores y un láser que va tirando como láser de puntos, y eso va generando un modelo tridimensional hiper detallado del interior del proyecto, y eso obviamente lo que nos permite es sumarle una definición excelente a la obra para poder entender hasta dónde está puesto un engranaje, por ejemplo, en obra, o cómo está puesto un parante en una división dentro de un proyecto. Entonces, eso es muy positivo, y la dinámica es esa: va una persona con un trípode y va recorriendo el proyecto mientras lo va haciendo esta documentación. Volviendo a lo mismo, requiere que haya una persona que esté justamente detrás de la cámara haciendo las imágenes. El equipo es muy caro, y después hay también toda una parte de software donde se aloja este contenido y se procesa, que también tiene su tiempo, digamos, y va demorando en ese punto. Y después hay algunas cosas particulares relativo a algunas dificultades cuando son entornos exteriores, porque justamente es difícil poder documentarlo de esa manera porque está preparado para entornos que sean más interiores que exteriores. Para exteriores estaría el dron. Y acá la tecnología muy conocida es Matterport, que justamente lo que vende son los equipos y la parte de software que procesa esas imágenes que va generando las cámaras en el proyecto. Entonces, relativo a lo anterior, es muy adecuado para obras de interior de gran porte. Puede ser edificios donde estemos documentando una sección muy grande, y esto nos permite entender piso a piso en qué etapa está cada uno de los momentos del proyecto. Yendo a una tecnología nueva que empezamos a utilizar también dentro del visual, pero acá se ven algunos videos del detrás de escena de cómo se ha estado probando, que son cascos 4G que vienen con una cámara en la parte superior, y lo que justamente permiten es ir comunicándonos directamente con la central mientras está la persona recorriendo el proyecto y entendiendo qué es lo que ocurre en cada sector del mismo. Lo que tiene de bueno esta herramienta es que justamente permite ver detalles, zonas muy específicas de la obra, sin que la persona tenga que estar sacando un celular o haciendo una cosa adicional, como es el caso anterior que tiene que estar con un trípode, sino que acá la persona puede seguir trabajando en su día a día sin ningún tipo de inconveniente, mientras la cámara va haciendo todo el trabajo en el proyecto. Entonces eso es muy positivo. ¿Qué es lo que tiene como negativo? Por experiencia, que también lo hemos testeado, es que obviamente dependemos de que la persona realmente se ponga el casco y después camine con el casco y no lo vea como algo intrusivo, o que pueda quizás invadir su privacidad. Entonces, ahí volvemos a esta cuestión humana de dependemos de que esté el casco puesto para que toda esta dinámica funcione, ¿no? Y obviamente que también el casco tiene una autonomía, es decir, tiene de 8 a 10 horas aproximadamente de autonomía, entonces no aplica si después la persona no lo carga también. Entonces ahí como que tenemos una tarea más de que la persona tiene que acordarse de cargarlo, y lo que permite es justamente, como se ve aquí en la parte derecha, hacer recorridas por la obra, y de cualquier lugar del mundo se puede ir viendo lo que la persona ve en el momento y hablar con la persona. Movete para la derecha, movete para la izquierda, y se va entendiendo los avances del proyecto. O mismo, si queremos mostrar a un inversor la obra, también tenemos esa capacidad con lo que es el casco 4G. Y bueno, acá vemos otra tecnología que es parecida a la del casco, con un plus, que es la de OpenSpace, en donde aquí podemos ver justamente cómo está realidad capturada contra el modelo. Entonces, ahí se va viendo la persona que está con la cámara puesta en el casco y va cargando la información del avance del proyecto. ¿Qué es lo que tiene de positivo? Obviamente, imaginemos que esto, a la hora de entender estos rayos X en el proyecto, es oro. ¿Qué es lo que tiene negativo? Es que tiene que estar la persona recorriendo y sacando y cargando fotos en el proyecto, porque la semana en que no lo haga es la semana en la cual se perdió información en el proyecto. Pero obviamente que tener este antes y después es hiper valioso, pero dependemos de que esa captura de imágenes venga de que una persona haga su tarea, digamos, que vaya y realmente documente el proyecto para tener esa info en el mismo. Y después tenemos el modelo más tradicional o viejo, que es justamente la parte de fotografía convencional. Vamos con las cámaras, sacamos imágenes del proyecto, y aquí es donde todas las variables, obviamente, va un fotógrafo, saca imágenes de la obra o de algún sector en específico, y de esa manera vamos documentando el proyecto.
acá hay tantas variables que entran en juego que es casi imposible sistematizarlo. Dependemos del clima, dependemos de la persona en sí que vaya, de los viáticos de la persona, así dependemos de un montón de ítems para que la fotografía convencional funcione, ya sea con terceros o ya sea con personas internas de obra, que puede ser un capataz o un director de obra, que dependamos de esa persona para sacar fotos. Es poco probable que eso sea sistemático y sostenible en el tiempo, ese tipo de tecnologías. Y obviamente lo que vamos haciendo con con este progreso que fuimos viendo de la documentación es pasar de hace no tanto tiempo, 30 años, 25 años, dibujo técnico a mano, a un modelo 2D, a un modelo 3D, a un modelo BIM, y de ahí ir avanzando cada vez más en cómo hacemos para documentar el proyecto, tanto en la etapa previa como durante, que siempre hay cambios durante. Entonces, son evoluciones que se van dando en el proyecto y como el modelo BIM, justamente, que es este modelo 3D 2.0, por llamarlo, con mucho más información que nos da. No es que solamente es un modelo, sino que nos dice, por ejemplo, qué material está usando la pared. Entonces, en base a eso podemos cotizar, en base a eso podemos prever tiempos, en base a eso. Entonces, hace que cada vez podamos mejorar desde dibujo a mano hasta una base de datos como este modelo 3D, que nos da un montón de información, no solamente del modelo 3D justamente, sino a la hora de construir. Entonces se empiezan a sumar como dimensiones. Dentro de estas dimensiones es que aquí podemos ver el 4D, 5D, 6D, hasta el 12D, que justamente lo que tienen es, cada uno va sumando una nueva etapa en el proyecto. Pasamos de tener solamente un modelo 3D a tener cada vez más información en la obra cuando generamos este modelo BIM del proyecto, y después lo vamos actualizando a medida que nuestra obra también va creciendo. Y aquí vemos un poco las comparativas, ¿no? ¿Qué es lo que se podría llevar a cabo? Hacer la comparativa entre cómo está la obra al día de hoy y cómo estaba según la previsión que yo tengo para el día de hoy, que la tengo con el modelo 3D. Entonces puedo ir haciendo comparaciones de cada etapa del proyecto en cada momento y entendiendo en qué etapa está la obra. Y obviamente que si tengo el modelo 3D, el modelo BIM bien trabajado, puedo entender si tengo interferencias entre alguna cañería y cómo está la obra al día de hoy, ya que puedo ver como los rayos X de mi obra. Imaginemos que es el esqueleto humano y podemos ver qué es lo que está pasando detrás, digamos, de nuestra obra en todo momento. Y lo que tiene de bueno cuando ya generamos un modelo 3D, el modelo BIM, es que podemos, como un poco menciona aquí es entender interferencias que tenemos en el proyecto, entender un presupuesto exacto de la obra y entender exactamente lo que va pasando en la obra. Ahí, Cristian, cualquier duda, si hay ahí, estoy a disposición. Si hay quizá alguna duda o consulta, vamos charlándolo. Y obviamente, a la hora de realizar el modelo, sí, capaz tenemos un poco más de dificultad. Una vez que ya lo tenemos generado el modelo, ya lo podemos empezar a utilizar y a contrastar contra la realidad que vamos documentando de la obra. Y por último, lo que tenemos son una tecnología que está en auge, que son justamente cámaras que permiten la captura automática y el procesamiento automático. Entonces, con toda esta variable que comentamos antes, es como que resuelven justamente muchos problemas de obra que quizás no tienen la misma calidad que podría tener una persona caminando por el proyecto, pero sí tienen mucho más sistematicidad, es decir, que es fácil de poder aplicar soluciones 4G solares independientes que capturan, procesan y entregan el contenido automáticamente en los proyectos. Y ahí también donde se habilita esta parte más de marketing, ¿no? Es decir, ya que tenemos las imágenes, se procesan automáticamente, podemos también mostrarle al cliente este contenido sin que sea necesario que lo tengamos que procesar, porque ya lo hace. Hoy en día hay herramientas que lo permiten hacer de forma automática, de que la cámara capture hasta que lo procese y después entregue ese contenido. Y un poco cómo son las dinámicas de trabajo de estas soluciones es solución independiente que se ubica en el proyecto. Lo que tiene bueno, no depende del tiempo, no depende de una persona que la esté manipulando, sino que lo hace toda la cámara de forma periódica, no hace falta ningún tipo de manipulación humana. Ese contenido que va haciendo lo sube al servidor, que este servidor justamente es capaz de entender lo que recibe y da a los clientes un dashboard
directamente ya hace el procesamiento de ese contenido que recibe y permite enviar notificaciones por correo y por WhatsApp según condiciones específicas que le pidamos a la solución. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Son como ojos y cerebro dentro de nuestro proyecto. Es decir, no es que solamente es una captura fotográfica, sino que es una captura fotográfica analizada y procesada. Entonces, eso nos permite tener la captura lista y el procesamiento también sobre ese contenido listo en el proyecto. Y lo que empezó a permitir el desarrollo de la IA en el último tiempo es entender qué es lo que está viendo la imagen, entender la foto en sí, qué cantidad de mixer tengo en obra, qué cantidad de personas tengo, y analizar riesgos que puedo tener en el proyecto, cantidad de personas con casco, sin casco, dónde están ubicadas, a qué distancia una de la otra, mapa de calor también del proyecto. Entonces son algunas funciones que va permitiendo analizar las imágenes que van capturando cámaras en la obra. Y mismo a nivel de seguridad, trabajos en altura, uso de PP, también se va desarrollando al tener un modelo específico que analice esas imágenes, uno le puede enseñar qué es lo que uno quiere medir en su obra y que automáticamente el dispositivo lo vaya llevando a cabo. Y automáticamente por condicionales también te dé gráficos, digamos, del proyecto, de estas soluciones, de la obra. Si queremos saber cuántas personas hubo cada día, a qué hora entraron, a qué hora salieron, la cantidad de horas productivas. Entonces, esto es súper viable. Y acá vamos un poco al tema del procesamiento. Perfecto, la información está buenísima. Y acá está donde ya procesa y nos entrega el resultado automáticamente, cosa que quizás con otro software lo que ocurre es que uno tiene que estar procesándolo quizás manualmente. Aquí directamente nos manda un WhatsApp y un correo de lo que ha detectado la cámara, a modo de resumen, diciéndonos, bueno, ten en cuenta esto de tu proyecto para poder mejorar y aumentar la productividad y disminuir los ítems de riesgo que podría haber en el proyecto. Y algunos casos reales, digamos, que se están aplicando como tecnologías disponibles hoy en la industria, es el reconocimiento de un avance por zona, en vez del general, entender de forma particular una zona qué es lo que está ocurriendo. Obviamente el control de los elementos de protección personal en el proyecto, predicción de desvíos también, generación automática de contenido a nivel de redes sociales, Reels y Stories, poder publicar novedades del proyecto, ya con estas soluciones es viable de llevar a cabo. Entender patentes, por ejemplo, qué vehículo entró en cada momento, reconocimiento de personas o vehículos, y analizar obviamente y clasificar estos documentos, donde ya no es automático, pero depende también un poco de la parte humana, pero nos ayuda y colabora en este ítem de IA. Y aquí sería como una especie de resumen que esto no es algo utópico, sino que es algo que hoy ya se puede hacer en obra, ya está disponible, que es que una solución en la obra de forma independiente nos diga todos estos datos, es decir, desde que a qué hora salió el sol en la obra, si llovió o no llovió, qué avance se hizo, qué camión entró, qué camión salió, y nos dé el reporte, y además después tengamos como una especie de resumen del día en modo de contenido de todo lo que pasó en el proyecto. Esto ya está disponible hoy y con las tecnologías que hemos mencionado se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que permite las soluciones de cámaras, por ejemplo, en la obra? Es sistematizar como estos procesos que hablamos. La captura, el procesamiento y después el uso final que le damos a ese contenido. Y a modo de algunas empresas que están innovando en gran medida en la región y en el mundo, aquí un poco se mencionan las más importantes. Obviamente nosotros somos Visual y tenemos, bueno, 1.500 cámaras activas hoy documentando los proyectos y utilizamos mucho lo que es la tecnología de las cámaras y el desarrollo que tenemos va por ese lado y ayudamos obviamente a los clientes con este contenido que se va generando a través de las cámaras. Y después, en otras regiones, por ejemplo en Estados Unidos, hay otras empresas que también van desarrollando software a medida de lo que precisan los clientes, también con el uso de cámaras autónomas en los proyectos. Y aquí, a modo de detalle, es cuál es el más fácil, cuál es la puerta de entrada y cuál es la puerta 5 que tengo que pasar. Entonces, siempre que uno busque quizás innovar en la construcción, lo mejor es buscar una innovación que después sea perdurable en el tiempo y se pueda seguir utilizando. Entonces, ahí donde lo que es la parte de la solución 4G solar y la parte de IA va muy de la mano de eso y no depende de que hagamos una gran inversión ahora en armar un modelo BIM súper detallado y cuando empecemos una obra nueva no nos sirva para nada. Entonces, esto lo que permite es como una puerta de entrada a empezar a aplicar
estas tendencias tecnológicas en la industria de la construcción, indiferentemente del proyecto, ya sea de pequeña o gran envergadura. Y de esa manera, lo que va haciendo eso es como dar un nuevo estándar en nuestras obras. Cuando llevamos un proyecto nuevo, entender cómo lo vamos a documentar, cómo vamos a informar a nuestros clientes y qué va a pasar en cada etapa del proyecto, que es muy difícil en la obra porque sabemos que puede haber inconvenientes y desplazamiento de tiempo y demás, pero esto nos ayuda a establecer un estándar en las obras que llevamos a cabo. Y ahí es donde un poco pasamos de esta etapa cero de autonomía a la automatización del proyecto, donde nosotros siempre recomendamos empezar con la puerta de entrada, que es aplicar una solución que empieza a generar datos, y a medida que tengamos tiempo y empecemos a ver el resultado que esto implica en nuestros proyectos, empezar a pasar a los próximos escalones. Ok, si ya tengo algo automatizado en el proyecto, ¿qué pasa si aplico drones, por ejemplo, para poder documentar los avances de obra? Y voy viendo en ese punto y voy comparando las diferentes soluciones que hay para documentar el avance del proyecto. Entonces, aquí hay un poco como una etapa de seguridad. Obviamente que un proyecto muy grande quizás tiene la inversión para emprender con todas las etapas en conjunto, pero si es una empresa constructora, desarrolladora, puede empezar paso a paso con cada sistema e ir probando también qué resultados va obteniendo. Y bueno, la pregunta del millón con todo esto que vimos es ¿qué se viene? ¿Qué se viene para el futuro? Capaz, ¿han visto algo por Instagram o por redes relativo a estos perros con cámara que andan por los proyectos que se vio en algunos videos? Esto ya obviamente hay tecnologías y empresas que lo están haciendo pruebas, incluso implementando, que permiten, digamos, automatizar ese contenido, esa forma de documentación. En vez de tener a una persona que esté recorriendo el proyecto, tenés a este dispositivo que tiene una cámara y algunos sensores y va entendiendo, digamos, lo que pasa en la obra en cada momento y va procesando también estos avances de obra. Entonces es súper, súper positivo. Obviamente que solamente implica capaz en cierta etapa del proyecto, no es que lo vamos a poder aplicar todo el tiempo en obra, es decir, que arrancamos, que capaz tenemos un pozo y no lo vamos a poder aplicar. Solamente aplica a ciertos proyectos, pero obviamente que el resultado que permite a nivel, por ejemplo, imágenes termográficas o recorridos 360 es excelente. Y también obviamente los cascos cada vez se van a volver más comunes en obra, estos cascos con cámara, quizás no para el albañil, pero sí quizás para un director de obra, para un jefe de proyecto, para un ingeniero que quiere tener documentado y entender lo que pasa en la obra sin tener que ir a la misma. Entonces, esto es lo que se va a venir en los próximos años para la industria de la construcción. Para ir un poco cerrando, nosotros somos visual, obviamente tenemos 1.500 cámaras activas con más de 12.000 personas que usan nuestro software y tenemos proyectos en más de 18 países donde aplicamos esta solución relativa a cámaras de timelapse y seguimiento de obra que charlamos. Así que un poco a modo de cierre, aquí tenemos un poco, si quizás alguien quedó con una duda, consulta, nuestras redes sociales, donde vamos innovando y presentando nuevas ideas constantemente. Y también si quizás hay alguien interesado, por aquí un código QR para poder capaz charlar un poco más a detalle sobre el proyecto que están llevando a cabo y ver qué tecnología es la más adecuada para el proyecto. Vuelvo por ahí con ustedes. Por acá. Bien. Si hay una consulta por acá. Estamos. Bueno, vamos a tener por aquí una encuesta. Ahí cualquier duda o consulta vamos a ir respondiendo por el WhatsApp, por el chat.
Le mandamos una pequeña encuesta relativo a los que tenemos aquí presentes, a qué se dedican, que nos cuenten ahí un poquito. Aquí pregunta si damos capacitación sobre el uso de los programas. Lo que damos, si puedo permitir. Exacto, nosotros lo que damos son quizás aquellos programas específicos según qué tecnología quieran implementar. Aquí consulta Aníbal el costo del sistema visual. Los costos que trabajamos normalmente varían entre $2.000 a $3.000, lo que es la adquisición, digamos, de ese hardware, que es del cliente para siempre, y después hay una mensualidad que es relativa a la suscripción justamente de ese, de ese hardware, ¿no? Como estos programas que hemos visto tienen por un lado lo que es la cámara que va, o el dispositivo de captura, y después el procesamiento tiene un costo mensual justamente porque se va utilizando el servicio. Pero normalmente sí, los valores varían de $2.000 a $3.000 lo que es el equipo y después una mensualidad. Lo que tiene de bueno en la mayoría de los tecnologías que hemos visto es que el equipo es del cliente en todos los casos. Entonces, en ese caso lo puede volver a usar en nuevos proyectos que tenga futuro ese cliente. Ahí, Cristian, comentame capaz si hay algún otro tema que pueda. Sí, ¿Cómo estás, Jairo? ¿Podríamos abrirle el micrófono a los invitados? sí, por Así, supuesto. en caso de que ellos quieran, se pueden sumar a la reunión y, bueno, obviamente conversamos y nos Por cuentan un supuesto. poco sobre sus proyectos. Sería un muy buen aporte. Ahí está, ahí se. Vamos a ver un segundito. Ahí ya están habilitados. Eh, ahí se sumó. Está Milagros, Ramón. Ahí está. Ahí lo sumamos también al espacio. Ahí está Aníbal. Excelente, ya habilitamos a todos muy, muy pronto, así podemos conversar y nos cuentan un poco de los proyectos, las obras, las dudas que fueron quedando. Exacto. Voy a repasar un poco ahí las preguntas que hubo. Esos mapas en vivo se generan del momento de la obra. Exacto, es decir, con lo que es la tecnología de. A ver, ahí Augusto, no sé si me quiso hablar, que lo interrumpí. Marcelo, Sí. ¿no? Tranquilo, tranquilo. Relativo a lo que es la parte del modelado 3D con los drones, exactamente lo que se hace es se recomienda una vez cada 15 días, una vez cada 30 días aproximadamente, hacer estos modelos 3D que se hacen como fotogrametría. Y lo que va haciendo el dron es haciendo como fotos, se adelanta 7 metros, saca una foto, 7 metros, saca una foto, 7 metros, saca una foto, y va haciendo como una especie de serpentina en la obra, y con esa serpentina que va haciendo, como que barre el estado actual del proyecto. Entonces, con eso genera todo una foto que podemos usar como un plano para ver un detalle. Lo bueno que tiene eso es que es una imagen de hiper alta resolución, súper, súper alta, tarda en procesar un poquito, y nos permite hacer justamente como estos planos o mapas del proyecto. Entonces, es súper útil si queremos medir el ángulo, por ejemplo, de esta rotonda, la curvatura, el diámetro de este punto, es decir, podemos medir cualquier ítem, pero sí, se recomienda cada 15 a 30 días documentar el proyecto con esa técnica. Y se van generando de forma manual, no automática, es decir, que tiene que ir un operador a generar el material para que esto funcione, digamos, correctamente en el proyecto. A ver por aquí.
Ahí comentame capaz, Cristian, si quedó alguna otra No, creo que consulta. están todos habilitados para poder abrir el micrófono y justamente poder que podamos conversar de Perfecto, algunos proyectos. perfecto. Vuelvo. Perfecto, perfecto. Algo que estaría muy bueno poder mostrar en esta etapa es también cómo se vincula y los accesos que tienen ellos. Y obviamente cómo lo comercializan nuestros clientes actualmente, lo que es el rubro real estate, un poco lo que es el rubro inmobiliario, la posibilidad de acceder a todo esto de manera remota a través. Exacto, exacto. Sí, ahí tal como comenta Cristian, digamos, la aplicación que tiene esto, que nosotros, digamos, siempre vemos como las dos variantes, la parte más técnica y la parte más comercial. Como aplicaciones de esto en proyectos, eh, aquí podemos ver un ejemplo de una obra en donde lo que hace es, en la página de presentación donde todos los clientes entran, darle la posibilidad a que el inversor o que la persona pueda ver cómo avanza el proyecto en tiempo real. Entonces, si quiere ver, por ejemplo, qué se hizo hoy a la tarde, puede ir viendo la evolución de un proyecto en tiempo real a través de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Transparentar el proceso de construcción eh, a los clientes también finales. Entonces, por un lado tiene esta vertiente técnica de documentación de proyecto y por otro lado tiene una vertiente comercial de poder mostrarle a un tercero que quizás no sabe lo que es una canaleta, no sabe lo que es un elemento específico de una obra, visualmente darle a entender en qué etapa está el proyecto, que muchas veces quizás nosotros somos arquitectos, ingenieros, quizás hay personas de cada rubro, que capaz no entienden términos técnicos de un proyecto, de una obra, y tenemos que capaz mostrárselo, y una imagen habla más que 1000 palabras de explicarle qué es qué parte es esta de una nave industrial y quizás nunca en su vida escuchó qué es una cenefa o qué es algo específico de obra, ¿no? Entonces sí, aquí un ejemplo, ¿no? Vuelvo por acá. Excelente. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan, Sí, Te Aníbal. escucho. con respecto al dónde quedan registrados los informes, esto que genera diarios o semanales, esos, Sí. el informe, ¿eso queda guardado en una base de datos del visual o se acomoda según el sistema que utiliza el cliente? Porque en mi caso, por ejemplo, yo utilizo Notion Sí. y ahí es donde registro los informes diarios. Estoy en lo más básico porque sacamos fotos ahora con el teléfono y con un Bien. audio en ChatGPT me genera el informe y bueno, yo eso lo subo al Notion. Cada mes genero un informe mensual con ChatGPT, pero esto que me está mostrando está bastante bueno. Quisiera saber dónde queda guardado el sistema, o sea, que el informe queda registrado en una plataforma o queda el formato para poder copiar y pegar en el sistema de trabajo nuestro o en la base de datos de registro nuestro, o eso queda dentro de una base de datos del visual y para poder, o sea, y tengo que ingresar cada vez a esa plataforma. Está buenísimo. Buenísima la consulta, Aníbal. Relativo al contenido, ¿dónde se aloja? Es Amazon, que sería como AWS, que sería como una especie de Google Drive. Vamos a llamarlo como así, es un Google Drive donde las imágenes de la cámara se van subiendo automáticamente a este Google Drive sistematizado, que es el de Amazon, que lo que permite es recibir, recepcionar esas imágenes, y lo que se puede hacer desde acá. Igual que después te quiero preguntar cómo lo haces digamos, con Notion, digamos, si le das acceso a las personas de obra, pero lo que vos podés hacer es consumir las fotos que están dentro de la plataforma. Entonces vos, por ejemplo, si vos querés acceder a las imágenes particulares que tiene una obra, accedo a un ejemplo por aquí, vos obviamente que podés acceder de forma, digamos, completa, histórica, como si fuese un Google Drive tuyo, donde todas las fotos que fue capturando las imágenes van viéndose. Y en caso de que vos requieras, por ejemplo, acceder de forma automática, tenemos como un código de API que lo que hace es como darte acceso a vos a que puedas entrar
como por una puerta indirecta a nuestro servidor para poder consumir tus imágenes y, por ejemplo, mostrarlas directamente en Notion, digamos. Hoy en día sacás las imágenes y las suben ¿las subís vos a Notion o cómo es el proceso? ¿Cómo lo haces hoy? Yo lo que hice al principio, usaba, o sea, me mandaba el encargado de la obra, me mandaba un audio por WhatsApp. Sí, sí. Base al audio, con ChatGPT generaba un informe. Bueno, después lo que hice fue crear un formato de informe para que el encargado lo tenga en obra, en su ChatGPT. Entonces, en vez de mandarme un audio a mí, le dice directamente a ChatGPT y el ChatGPT le genera el informe de lo que hicieron durante el día y él copia eso y me lo pasa a mí. Y después las fotos, yo le tengo compartida una carpeta por obras y Sí. por meses en el Drive y él la sube directamente al Drive. Y yo después lo agarro el informe de ChatGPT, lo pongo en el Notion y cargo el enlace del Drive al Notion. Entonces entro al Notion y tengo por mes, por día, y ahí está lo que se hizo, la cantidad de personas que trabajaron, el clima, lo que fuese que necesito. Y le agrego el link de las fotos una vez que está cargado y bueno, queda básicamente de esa manera. Tengo como base de datos el Drive y el Notion es como para ver el informe, está en el Notion, pero las fotos están cargadas en el Drive que carga el